En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hoy tengo el placer y el honor de presentar a un veterano de guerra de Malvinas. Él es el capitán de fragata Vicente Engelman, que tengo el honor de haber trabajado con él y que haya sido mi jefe en el Estado Mayor Conjunto hace unos cuantos años, hará como 25 años más o menos. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto de estar acá contigo. No, el gusto es mío y ya hace muchos años que nos conocemos, hemos vivido situaciones y momentos de todo tipo. Contanos un poco cómo se te dio por ingresar a la Armada, de dónde venías. Sí, bueno, yo soy un provinciano mendocino que tenía siempre la idea de, digamos, navegar, estar en el mar, y en la medida que fui viendo las posibilidades, vi uno de estos folletos que son normales de difusión de la Armada. Y bueno, y hice eso, hice la secundaria y luego eh, mm, fui a rendir a la escuela naval. Y bueno, ingresas en la Armada, haces la carrera de oficial, te recibís y a partir de ahí creo que viene el tema Malvinas. Justamente es el tema que nosotros desarrollamos, la experiencia de cada uno, tanto en el continente como en las islas. Y vos eras teniente de fragata, creo con 24 años, ¿puede ser? Teniente de fragata con 27 años. Ah, bien. ¿Y cómo te enterás que tenés que participar? Bueno, el tema era que en general estábamos, una vez que empezaron la información de las operaciones en Malvinas, sabíamos que en cualquier momento nos desplazaban, dado que era necesario esa tarea. En el caso mío me llegó la directiva de desplazarme hacia Puerto Argentino. Y bueno, como siempre, un despacho oficial, y inmediatamente me preparé y por supuesto no fue el 2 de abril, fueron días posteriores, y en este caso particular mío fui trasladado a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Creo que, si mal no me equivoco, creo que fue el 4 de abril que vos llegas a las islas. Sí, unos días después, no recuerdo justo, pero está por ahí porque, eh, como todo el mundo sabe, el 2 de abril comenzaron las acciones y en la medida que era necesaria la, eh, la presencia de otras especialidades en la isla, se hizo necesario de a poco ir concurriendo. Sí, señor. Vos estabas en la parte de comunicaciones, ¿no? Sí, correcto. Bueno, fui asignado a lo que era la radio de comunicaciones de Malvinas, eh, mm, en especial todo lo que era la parte naval, y que, por supuesto, tenía todos los conceptos de conjuntés, o sea, todas las comunicaciones tenían que ver con decisiones conjuntas de, por supuesto, las tres fuerzas, y eso era parte de mi tarea. ¿Eso estaba ubicado en el apostadero naval? Eso estaba ubicado más hacia el centro,
de Puerto Argentino. Costa Aeronaval era básicamente una base logística. Bueno, y ahora presentamos al veterano de la Guerra de Malvinas, Enrique Mangol. Enrique, ¿quieres hacer alguna pregunta al capitán? No, bueno, sí, la combinación de, bueno, buen día y un gusto tenerlo en el programa y hablando de todo lo que es comunicaciones, hemos tenido que desde Malvinas, ¿cuál fue la necesidad, digamos, porque hablamos de comunicaciones, como acá tenemos gente que estuvo en electrónica, radarización y otros tipos de tareas involucrados en ese contexto, eh, si todo lo que le tocó, por ejemplo, a usted desde Puerto Argentino, en lo que hacía referencia a las comunicaciones o a la electrónica, las triangulaciones que se hacían, porque estaba viendo los mapas, lamentablemente, como le decía a Daniel, tenía otro teléfono más viejito donde yo con este tengo guardado gran parte de ese material, pero las triangulaciones que se hacían con el continente eran de carácter permanente a partir el 1 de mayo o ya en abril estaban triangulando y operando, porque no solo referente a lo que pasaba en Malvinas, sino también porque se hace mucha referencia a la actuación de aviones dentro de la zona de despliegue continental que hacían también espionaje, electrónica, etcétera, etcétera. Si todo eso se triangulaba entre las unidades como la electrónica 601, 602 y las demás enmarcadas en ese contexto. Bueno, el tema de las comunicaciones básicamente en ese primer tiempo y casi continuó los 71 consistía básicamente en la información que uno le trasladaba a los, digamos, a los comandos que estaban como bien comentás, a los comandos que estaban en el continente, ¿no es cierto? Básicamente, digamos, el área de operaciones en Puerto Belgrano, y también recibíamos directivas de parte del continente, de todo lo que se organizaba para las operaciones. Además, y las comunicaciones por eso son tan importantes, es donde hacíamos todos los requerimientos que íbamos necesitando en la medida que se iban desarrollando las acciones, que había estos celulares o algún tipo de estos nuevos equipos que hay hoy en día. En aquel momento eran equipos grandes, equipos de comunicaciones que implicaba todo un ajuste. Y, y bueno, y una de mis especialidades particulares es que yo ya era licenciado en temas de electricidad y electrónica. Entonces hubo mucho que en realizar en el tema de los consumos. Estos equipos consumían mucho y entonces hubo que cuidar muy bien todo lo que sería energía a estos equipos, porque si no, bueno, se venían abajo, ¿no? Y en ese momento, ¿vos estabas como segundo jefe por tu jerarquía o cuál era tu función específica? Sí, éramos, o sea, concretamente, quizás respondiendo un poco a lo que comentaba recién Enrique, sí, era 24 por 24, o sea, estábamos permanente grupo de guardia, que hacía la clásica guardia 4 por 8, ¿no es cierto? 4 horas de guardia, 8 descansos, permanentemente. Tenía que ver un poco con estar permanentemente en acción en esas áreas, ya sea comunicaciones o logística y de requerimientos. No, bueno, lo deben saber los que nos escuchan, que no, cuando se está
en operaciones no hay sábado, domingo, ni feriado, es todo el tiempo eh, acción, decisión, planeamiento hay que realizar en estas áreas de acción, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época había muchos problemas con los generadores. Bueno, justamente una de mis responsabilidades fue esa, justamente, porque eh, la generación de energía en Puerto Argentino estaba dada por un generador que era para los habitantes que estaban ahí. Así que cuando empezaron de alguna manera a conectarse muchos de los equipos a la red, como también siempre sucede en estos casos, bueno, los distintos efectivos tomaba una cantidad de energía que había que ir regulando. Fue un poco una tarea mía. Yo estuve en la central eléctrica de Puerto Argentino hablando con los ingleses, que eran las que lo mantenían en servicio. Y sí, cuando todo el mundo se ponía a la noche a conectar su calentadorcito ese que consume, que da miedo, para hacerse el mate o el té, había que regular un poco, la gente no tenga todo ese consumo, porque si no todo se venía abajo, ¿no? Enrique, ¿querés preguntar algo? Y le pregunto, para el caso de ustedes también regía la misma situación, como estoy leyendo acá, dice que para el caso de equipos de comunicaciones, radares y sistemas electrónicos que operaban en procedimientos pasivos de protección electrónica, como lo eran en una adecuada ubicación que explotaba la parte geográfica y que debía tenerse también en cuenta el apagado en las circunstancias correspondientes porque se sabía que Inglaterra contaba con el misil Ray, que era un misil de seguimiento de ondas, principalmente para la parte de radarizaciones. Esas, esas situaciones ustedes ya las tenían más o menos planificadas, o estaban preparados en caso de tener el alerta por ese tipo de cosas de qué manera actuar, digamos. Claro, era, digamos, una o alarma roja que daba todo en pasivo. Sí, sí, la idea era de que no irradiar, porque todos estos misiles que ya tenía Inglaterra como parte de su asignación o su estar incorporada a la OTAN, eh, Claro. tenían estas posibilidades. Entonces había que tener mucho cuidado, que cuando veíamos que aparecía este tema de la alarma amarilla o alarma roja, producto de la llegada de alguna aeronave enemiga, de alguna manera no absorber uno de esos misiles, ¿no es cierto? Esas cosas había que tenerlas muy en cuenta. Hasta ahí veníamos todo bien, en las islas estaba un poco tenso la convivencia con los kelpers, pero llega el 1 de mayo. ¿Cómo fue ese día para vos? Mira, yo particularmente no sé si podemos llamarle tensa. Ellos no eran muchos, o sea, con toda la furia vivía en las afueras porque se dedican a este tema de la lana, ¿no es cierto? Y los que vivían en la ciudad eran muy pocos. Sí, sí, no, concretamente te comentaba, Daniel, y creo que alguna vez hasta inclusive lo charlamos contigo. Mi opinión era de que no hubo algún tipo de súper inconveniente. Por supuesto, el día 2 de abril y todo eso fue violento, por supuesto, la toma, etcétera, etcétera. Pero después con los
los Kelpers, pensá que no eran, con toda la furia en toda la isla, no más de 2.000 personas. Y las dos estaban en las afueras porque son gente que hace este tema de la lana, de las ovejas. Por lo tanto, en general, no tratar de no alterar las tareas y, y bueno, y se fue desarrollando lo que todos saben y todos los que han leído, de ir de a poco viendo las posibilidades de todo lo que se iba a hacer en la isla Soledad y en la isla Gran Malvina, ¿no? Pero ¿cómo fue tu vivencia a partir de las 4:40 de la mañana que se produce el primer ataque aéreo y marítimo sobre las islas? Y porque enseguida te enterás, o sea, uno está ahí con las comunicaciones y enseguida no, yo de alguna manera comías de guardia, la famosa concepto 4x8, o sea, y bueno, y transmitiendo lo que sucedía y recibiendo lo que pasaba para transmitirlo a las autoridades del continente, ¿no? No sé, nos enterábamos de alguna explosión en el como se llama en el aeropuerto, etcétera, etcétera, pero bueno, era la tarea normal, uno se enfocaba en trabajar 24 por 24, nada más que en ese horario de guardia 4x8. El resto trataba de descansar para estar las 4 horas esas. Vicente, ¿en algún momento viviste Puede ser. alguna situación de riesgo? Y, por ejemplo, eh, particularmente riesgosa, pero que bueno, que esas cosas sabíamos que iban a suceder. Por allí, ya era, me parece que ya era principios de junio, ya principios de junio, un helicóptero inglés eh, se destacó de su buque y se vino a la bahía de Puerto Argentino. En ese lugar largó 2 misiles filoguiados, el clásico, eh, y pegaron, se ve que estaban apuntando a la antena nuestra de comunicaciones, pero se ve que, claro, el filoguiado implica que el piloto tiene que andar monitoreando a dónde quiere tirarlo y levantó mucho la nariz y pegó en el edificio de atrás. Por supuesto, ahí una explosión impresionante. No, no nos rompió nada, pero sí una gran explosión. Y por supuesto, como corresponde, todos hicimos el tema de estar, no tuvimos heridos. Sí, el misil, evidentemente, movieron el ESO a disparar en la antiaérea y el helicóptero se retiró. Esa es una acción que me recuerdo que fue bastante, digamos, mm, de recuerdo. Sí, preguntarle hasta qué punto, porque bueno, uno tiene muchos compañeros que han estado en las compañías de afectadas a la guerra electrónica, eh, hasta qué punto servía la triangulación entre Puerto Argentino y las distintas estaciones de comunicaciones electrónicas y radarización, principalmente las electrónicas, para poder, si era tarea en la cual estaban involucrados, que creo que debería ser, eh, esa triangulación, ¿cuánto ayudó para determinar
los caminos aéreos marcados para la Fuerza Aérea en lo que hace a los ataques, seleccionando, por supuesto, en algunos momentos se atacaba el buque que se podía. Sabemos que nuestros aviones no tenían radarización para eso, tenían que ser guiados. Para eso estaba el Escuadrón Fénix, para distraer y también hacer toda esta electrónica, comunicaciones. Yo involucro todo porque creo que todo va atado va todo de la mano. Esas combinaciones de triangular con continente, ¿cuánto ayudó, digamos, para que las distintas aeronaves, tanto de Fuerza Aérea, la Fuerza de la Armada, digamos, A4Q, A4B, A4C, Mirage, Dagger y todos los demás Super Étendard, tuvieran enmarcado caminos o ubicaciones concretas de los buques que estaban ahí merodeando en la zona, especialmente para esos buques que tanto daño hicieron en lo que hacía al cañoneo naval sobre las tropas argentinas. O sea, evidentemente todo ayuda, inclusive la oportunidad de tener la radarización y ver en qué momento esas aeronaves, porque todas las aeronaves inglesas salían de los portaaviones, de los dos portaaviones que estaban. Eh, y que uno veía que aparecía el blanco en el radar, eh, mm, miraba en la distancia y en la carta y inmediatamente uno tenía una idea dónde estaban los portaaviones y como siempre, los portaaviones están de alguna manera en el tema naval. Están protegidos por las fragatas y los destructores. Entonces uno sabía que ahí estaba la flota. Eso implicaba, eso implicaba entonces una coordenada más o menos certera para las aeronaves, tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada, ¿no es cierto? Y bueno, y en base a eso muchas veces se daba eso de alarma naranja y alarma roja, ¿no es cierto? Aunque esto ya empezó más sobre fines de mayo y junio, y bombardeaban la costa, lo hacían de noche, y bueno, y todos sabían que se tenían que proteger y cubrir, porque los cañonazos son evidentemente algo pesado, pero si uno se protege bien, en general. Sí, he visto, porque he visto, el otro día estaba mirando que una de las fragatas que operaba en el cañoneo naval llegó en una noche a disparar. Tengo entendido que eran cañones de 114 milímetros de un sistema automático, 277 proyectiles. Es una saturación del terreno demasiado gigantesca como para eh, hacer que el ablande sobre las tropas fuera tan grande, cosa que luego se remedia con la incorporación de cañones que, bueno, se trajeron cañones medio tarde, los cañones de 155, los famosos Berta, Gran Berta, pero por eso le decía toda la importancia de la combinación, triangulación Puerto Argentino, continente, y no solo sino para eso, sino que además de la función específica suya ahí en Puerto Argentino, que tiene que haber sido de estar continuamente en proceso de movimiento de aeronaves inglesas, helicópteros, ¿hasta dónde llegó la operatividad de usted, de su equipo, de su gente, en lo que hace como usted dijo, que trabajaban 24 horas al día, todos los 7 días de la semana, hasta dónde llegaba el trabajo por el lado apoyar a la parte de Argentina y por el otro lado identificar para notificar los movimientos de los ingleses? Por eso mismo le decía,
aparte de lo que piensan de los 3 o 4 oficiales que estábamos a cargo, había un buen grupo de suboficiales que estaban permanentemente transmitiendo las órdenes, recibiendo lo que nos informaban. Y bueno, y la flota, inclusive para los barcos que después entraron en el estrecho de San Carlos, ahí ya había destacado eh, una, una sección de ejército que vio esa entrada a San Carlos y lo informamos. Y ahí también hubo ataques, bueno, tanto estaban ahí algunas se logró hundir, ¿no? Parece que, pucha, che. Sí, cuando ingresan a Sí, San ahí Carlos, que, sí, la sección Gato y la otra sección que por parte de infantería también hicieron daño sobre varias aeronaves de los helicópteros de los que venían a hacer exploración sobre el terreno para el desembarque. claro, claro, sobre 2 helicópteros, dos Exacto. helicópteros que los vi yo cuando estuve prisionero en San Carlos, los Ajá. vi en tierra, destruidos. Sí, 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 tal cual. Pero hablando de lo que preguntabas vos, la información de esos eran fragatas y destructores que entraron al estrecho de San Carlos con la idea de apoyar a las inglesas y en la zona también creo que de Goose Green. Eh, Todo eso fue monitoreado, observado por estas secciones de ejército y bueno, transmitidas convenientemente, ¿no es cierto?, para luego dar las órdenes que daban en el continente a las aeronaves, ¿no es cierto?, como bien vos llegar, había que abastecerse, estar seguro de que el combustible estuviese completo para luego poder regresar. Era Exacto. era una distancia bastante considerable y a veces van al límite, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Sí, y principalmente, bueno, como algo de, como soy un apasionado de la aviación, especialmente la militar, el tema argentino era que teníamos aviones de muy buena calidad, pero eran aviones con motores muy sedientos, que se le dicen, y que eran para interceptación a larga, a alta, a mucha altura. Y al volar al ras del agua, esos motores no se tomaban el agua del mar porque no combustionaban, sino, pero sí, sí, era llegar, bombardear un minuto o dos y pegar la vuelta. Por eso tenían que ser tan específicas o por lo menos lo más concreta posible las triangulaciones entre comunicación, radar y electrónica para que sepan a dónde iban y a dónde estaban en ese momento. No se podía, porque no teníamos tampoco radares de alta definición, sino que teníamos radares de detección de buque, que no se sabía si el buque podía ser un destructor, una corbeta, o bueno, la suerte que se tuvo cuando se le pega al buque logístico Atlantic Convention, que ese fue uno, para mí, una de las acciones donde yo creo que los ingleses estuvieron a punto de dar la bandera blanca. Sí, era un buque logístico, pero era un buque logístico, había otros, acuérdense, casi frente a Puerto Argentino, el Sir Galahad y el Sir Tristan, que quisieron Exacto. desembarcar gente en ese punto y fueron detectados también por los Sí. vigías. Y bueno, y ahí también la Fuerza Aérea atacó rápidamente, ¿no? Vicente, ¿vos pensás que el hundimiento del 2 de mayo del crucero General Belgrano se podía haber evitado habiendo estado las escoltas a ambos lados? No, 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 digamos, 3 años ya que sucedieron los hechos y después de haber visto o leído un montón de elementos, digamos, no solo tácticos, sino también de política y estrategia que uno ha leído tantos libros, ¿no es cierto? En el caso mío, soy igual que Enrique, un fanático de ver qué es lo
cómo estaba todo, política estratégica ¿cómo se llama?, de los ingleses y bueno, era parte de las acciones y por supuesto, este, me da la impresión de que no solo le tiraron el crucero, sino también le han tirado a algunos de los destructores. Creo que al Buchar, que sintió un golpe, pero evidentemente o el torpedo no funcionó, no explotó. Por eso te digo que no, era una cuestión de que decidieron y el Conqueror era un de primer nivel, ¿no? Y vos viste y observaste que hay muchas, como veterano, hay muchas rivalidades entre los mismos veteranos, que se habla de los héroes, de los 649, de los 632, cuando hay una ley que la pone el Congreso, que es la 24.950, que declara 649, pero hay muchos, y sobre todo de la Armada, que niegan este número. ¿Por qué crees que es así? Sí, sé que hay algunas dicotomías, sé que hay algunas dicotomías. Yo particularmente no he tenido a lo largo, porque pensé que a partir de que regresamos, en el caso mío, regresé casi 15 días después, porque fui uno de los 70 y pico que estuvimos detenidos ahí en San Carlos, sé que y todo eso, y ellos fueron conformando todas las necesidades y todo lo que de alguna manera, digamos, eh, tenían cada uno de ellos cuando regresaron. Y de a poco se fue armando todo, ya con 43 años pensamos que el más joven, y entiendo que están todos bien entendidos, inclusive dentro del ministerio hay una dirección muy importante a cargo de un funcionario que tiene bien definido quiénes son los veteranos. Y bueno, y yo imagino que las normas son como a uno le han enseñado siempre, las normas son las que se escribieron, las que se firmaron. No es para mí un tema de análisis, ¿no es cierto? Sí, veo que está en otra. Te escucho, Enrique, te escucho, ¿eh? Sí, sí, está en otro espectro y yo quiero seguir por esa línea porque vamos a decir la realidad de lo que está pasando en eso que estábamos hablando recién. Hay mucho puterío, mucho puterío. Pero bueno, yo lo que quería preguntarle era sobre si la base de la parte de comunicaciones y electrónica, usted tenían algún tipo de criptografía expuesta ya para emitir los comunicados, que tengo entendido que gracias no me acuerdo si a los satélites norteamericanos o a los submarinos nucleares que se arrimaron hacia la zona de la costa del continente para interceptar toda esa línea de triangulaciones de comunicación. Si ustedes tenían algún tipo, eso ¿cómo se llama?, de idioma especial para tratar de no ser fácilmente interpretados los mensajes que se mandaban entre las unidades de electrónica, radarización y comunicaciones. Sí, 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 por supuesto. Bueno, creo que en general se sabe. Toda comunicación ya, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, todas las comunicaciones son encriptadas. Sí, Eh, sí, sí. Inclusive, no sé si viste los celulares estos nuevos que hay, aparece cada tanto. Usted no puede, no se preocupe porque está encriptado lo que usted manda y lo que le llega. En aquel momento, Exacto. ya después de la Segunda Guerra Mundial,
todo lo que era comunicaciones y todo estaba encriptado. Por lo tanto, era una sopa de letras tan fuerte que era difícil, digamos, ver qué es lo que venía y en tiempo concreto, en tiempo real, por minuto, y hay que descifrar todo eso, y no es tan fácil. Por lo tanto, el encriptamiento era bueno. Por supuesto, hoy es mucho mejor, pero en aquel momento era bueno. Sí, la base del encriptamiento de las comunicaciones arrancó con aquella maquinita de la Segunda Guerra Mundial, la Enigma, que fue donde Sí, se empezó a sí, perfeccionar, sí, como la que señor. hicieron los ingleses para Y interceptar bueno, a la máquina Enigma. acá me parece que estamos hablando un poco de la historia, ¿no es cierto? Este, las cosas empezaron, sí, en esos momentos de la Segunda Guerra Mundial y luego todo se perfeccionó. Es un poco la historia y me imagino, Enrique, si vos sos voluntarioso de leer y estudiar estas cosas, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo el tema de encriptamiento fue furor, y bueno, y hoy en día los encriptamientos son también muy fuertes. Las mismas empresas que son públicas o privadas para toda su sí, para todas sus comunicaciones está todo encriptado porque necesitan tener una serie de cuidados de que no los escuchen en todos lados, ¿no? No, porque sí, pero el sistema de protección de las comunicaciones en ese momento en que usted estaba fue efectivo. Sí, 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 porque yo sabía que cualquier comunicación que mandaba al continente para el Estado Mayor, el Puerto Belgrano, en especial con Puerto Belgrano, o que me mandaban a mí, estaba encriptado. Así que después, cuando lo traíamos, lo desarrollábamos y leíamos las órdenes que teníamos. Vicente, sabemos que tenés una actividad de una agenda bastante ocupada, ya estamos finalizando, nos quedan 3 minutos para que termines tu entrevista, pero quiero, antes de despedirme de vos, quiero hacer un reconto después de haber estado en las islas, compartiendo algún momento con vos, en otras épocas más jóvenes, nos volvimos a reencontrar en Río Grande, en un ejercicio militar cuando ya eras jefe de prensa del Estado Mayor Conjunto. Una excelente jefatura, como corresponsal militar lo digo, del cual gracias a vos pude realizar la tarea de ir a las misiones de paz de las Naciones Unidas en Chipre, del cual te agradezco muchísimo de haberme hecho partícipe de eso. Pero vos tenías mucho por hacer, hiciste un libro excepcional de las Fuerzas Armadas Conjuntas, en esa época estaba el general Muniolo, pero no pudiste ascender porque te pusieron trabas. ¿Considerás que la Armada en cierta forma te marginó para que vos no pudieras continuar con la carrera? Porque tu carrera era espectacular y aparte fuiste el único jefe de prensa del Estado Mayor Conjunto que no solamente hizo ese libro, sino que hicimos vos y yo el primer noticiero de las Fuerzas Armadas Conjuntas. No, no, no tengo nada al respecto. Ustedes saben muy bien, las Fuerzas Armadas es es un pino y uno va ascendiendo en la medida compitiendo con otros pares. Así que no tengo ninguna queja, nunca hice ningún comentario al respecto. Y bueno, y sí, eso fue un poco la carrera mía. Yo serví a la Armada los 35 40 años y luego, bueno, como corresponde, me retiré, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho tu participación.
volver a verte. Nos hemos encontrado después de haber estado en el Estado Mayor conjunto, Sí, 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 sí. compartiendo un café por ahí, que no va a ser el último, No, no. y, y esperamos encontrarnos nuevamente. Yo, de parte mía, te estoy muy agradecido por la oportunidad que vos me diste, estando en el Estado Mayor Conjunto, de hacer el primer noticiero EMCO Noticias, que fue un éxito, compitiendo con el noticiero del Ejército, pero éramos mejores que ellos. Y bueno, y agradecerte tu participación en el programa. Enrique, tus palabras. No, agradecerle porque aparte claro y conciso en muchas de las preguntas que por ahí quizás uno puede. Esto es como el tema cuando entrevistamos a Justi, a Ibáñez, a los muchachos a la gente que estuvo afectada a Gary Viken, son temas muy concretos que lo pueden explicar más que bien quienes estuvieron a cargo de eso. Sí lamento que hay muchos muchachos que lamentablemente tuvieron de la compañía electrónica 602 con la gran tarea que hicieron en la triangulación y operando con Malvinas y con todo lo que ya sabemos, que obligados a tener que ir a la vía judicial, esto se lo digo al ex capitán para que tenga una idea, habiendo operado, porque la operación, el arma de ustedes, aparte de llevar su arma reglamentaria, era el arma de ustedes, era la parte electrónica, comunicación, radarización, le salen los juicios mal porque según los jueces interpretan que al no haber estado en situación como un infante en combate o con las teorías marcianas que tienen algunos de estos jueces, le hayan quitado la posibilidad de el reconocimiento de los veteranos de veteranía de guerra. Pero bueno, como estábamos hablando recién, esto es aparte. Acá, esto es lo que también tienen que aprender muchos. La gente que operó en esta parte silenciosamente, operando los equipos que, como él dijo, requerían mucho mantenimiento permanente de estar y encima por las radiaciones que emitían el peligro de poder ser atacado con cualquier misil de esa época, especialmente por estos suministrados por los Estados Unidos, con el que atacaron el sistema Skyward de defensa antiaérea en Malvinas, donde mueren casi todos los integrantes del sistema. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Esto es otro tipo de guerra dentro de una misma guerra, que es el descubrir que no me identifiquen lo que yo estoy hablando y poder emitir hacia la tropa amiga, digámosle así, a nuestra propia tropa, las comunicaciones con lo que se hace, todo lo grande que es, como los ataques a la flota, movimientos de tropa, etcétera. Por eso esto es como un órgano bélico dentro de la guerra que trabaja de manera muy silenciosa, con mucho riesgo, pero que cumplen con una función esencial para que tanto desde Malvinas, y lo voy a refrendar porque tengo el mapa donde está la impresionante línea de comunicaciones que hubo entre Puerto Argentino y continente, realmente el trabajo que han hecho es para sacarse el sombrero. Y que felicitarlo por la buena predisposición y la buena forma de explicar una situación que es bastante complicada para que el pueblo entienda hasta dónde las Fuerzas Armadas aplicaron todo lo que tenían para en este caso, seguir estos 74 días de lucha que tuvimos en la recuperación de nuestras islas, Georgia, Malvinas de todo lo que es el Atlántico Sur y la zona de despliegue continental que aportó lo suyo en el teatro de operaciones para que esto llegara o durara los 74 días que duró. Muchas gracias, Enrique. Sí, sí. Bueno, Así que Vicente, es un gusto para mí, ¿eh?
Vicente, te agradezco tu participación, tus últimas palabras para el cierre y te despedimos, pero te vamos a convocar nuevamente con un poco más de tiempo para seguir desarrollando este tema que es tan interesante y que muy pocas personas saben. Y nosotros estamos acá para educar y para informar con la verdad de las historias. Sí, perfecto, Daniel. Ningún problema, ningún inconveniente. Y sí, digamos, algo que digo muchas veces en ciertas exposiciones que hago en las escuelas, donde voy a dar un poco la explicación de lo que fue Malvinas. Eh, Hay que recordar que las Malvinas argentinas, son nuestras, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista geográfico, y hoy, por supuesto, soy un hombre de paz, por más que soy militar, soy un hombre de paz, y hoy todas las consideraciones se hacen desde el punto de vista diplomático y así siguen. Eh, Pienso que muy pronto eh, van a ser van a ser nuestras. O sea, hay que esperar, hay que ir haciendo todas las acciones y un día van a ser nuestras. Así que no, no hay que perder ninguna esperanza. Eso es lo que puedo decir como palabra final, Daniel. Gracias. Despedimos al capitán de fragata Vicente Engelman, en retiro efectivo, veterano de guerra de Malvinas, y será para otra oportunidad, porque nos quedamos cortos, pero el capitán tiene muchas reuniones que tiene que desarrollar. Nosotros continuamos con el programa. Gracias, Vicente, y será hasta nuestro nuevo encuentro. Bueno, estábamos con el capitán de fragata Vicente Engelman, retirado, veterano de guerra de Malvinas. ¿Y cuál es tu análisis, Enrique, para ir finalizando ya el programa? Mi análisis es, bueno, un gusto poder hablar con alguien. A ver, yo por eso desvié el tema de no comprometerlo en algo que se ve que no, como le dije, no está metido, que es lo que estábamos hablando. Este, Enfoqué directamente a la parte de lo que tengo de electrónica pero lo que más me llama la atención es que antes, así como él lo explicó, en parte por la mala señal que había, pero como él explicó, fue fundamental la base de apoyo y la triangulación de las informaciones, de la radarización, de la parte electrónica, fue fundamental entre Malvinas y continente, porque no había forma sino, por más avanzado equipo que tengamos, de haber logrado lo que se logró. Y la aplicación que entonces yo ahora me hago es, ¿cómo puede haber jueces que en el caso del amigo Noguera y de la compañía 602, con la actuación que tuvieron, si no recuerdo mal, en el fallo que le están negando la veteranía de guerra, le ponen que porque el tipo no portó el arma y no tuvo combate, o no enfrentó al enemigo, una cosa así decía en su... Cuando ellos son, por supuesto, como todo soldado que va a la guerra, portadores de su arma de combate, pero no son infantería. Están en la parte de los equipos de electrónica como arma de guerra. Por eso digo que son temas que despacito uno se va dando cuenta a la profundidad que tienen, como pasó con lo de Georgia, gracias a Justi, a Ibáñez y al soldado que hablamos, Les ama. eh, Lezama, me sale a Mésaga, Lezama, y ahora también, yo porque tengo mucho en este teléfono, el otro me lo chorearon, ya voy a ver en qué momento compro otro para tener, y porque yo me nutro mucho de lo que saco acá. Acá tengo mucho, tengo los mapas, y en esos mapas, que sacó la información Infobae sobre la parte de lo que fue la guerra electrónica durante el conflicto del Atlántico Sur, bueno, así que una explicación concreta sobre lo que fue la operatividad de él
con su, ¿cómo es? Rol de combate que le toca cumplir en Puerto Argentino. Así que Quiero decirte, eh, Enrique, que en una guerra no todos son combatientes. Por ejemplo, la parte de comunicaciones, como decía el capitán de fragata Vicente Elgeman, fue fundamental y no por eso tuvieron que estar en combate frente a frente con el enemigo. exactamente. El caso de inteligencia como nosotros, tampoco, porque nuestro trabajo no era ir a combatir, no éramos infantes. Teníamos otro rol, otro fundamento, otras acciones. El caso del cocinero tampoco era ir a combatir, pero era toda logística, que sin esa logística no se podía desarrollar el conflicto. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si el cocinero está llevando las ollas y te cagan a tiro, te saca el fal y te cagás a tiro, eso es lógico. Pero acá estamos hablando de gente que operaba equipos de alta calidad tecnológica, equipos donde estaban alimentados, como él dijo, por sistemas y además por sistemas electrónicos que de aquella época emitían mucha radiación y en base a la radiación en esa época los misiles que se disparaban, que eran los mismos misiles o modernizados que usó la Fuerza Norteamericana en la guerra de Vietnam, el misil Ray, el AGM-86, bueno, era un misil que detectaba la radarización, la radiación emitida por el radar, que en sus primeras versiones, si se cortaba, el misil se perdía porque perdía pero luego lo mejoraron y quedaba memorizado en la ojiva del misil qué fue lo que pasó con la gente que estaba en el sistema Skyward, que era el sistema de radarización y guía de los sistemas Vitugo de 35 milímetros, que fue atacado con uno de esos misiles y que mató a casi toda la dotación, creo que toda la dotación. Bueno, o que era, o no, sí, o un sistema de misiles Roland, pero creo que era un sistema Vitugo 35. ¿A qué voy? Son combatientes de otra categoría y que no entiendo cómo un juez puede ser tan bruto, tan poco perceptivo, porque acá hay mucha lógica, de decir, no, usted por no haber tenido enfrentamiento o lo que sea, cuando el tipo lo que tiene que estar en un sistema, en un lugar determinado, lo mejor protegido posible o lo mejor cobachado posible, como se suele decir, porque era factible de ser impactado, no solo por un misil de estos, que sí tenían los ingleses, porque se lo traspasaba a través de ahí la Ascensión Estados Unidos, para que lo tiren como lo tiraron los Vulcan, que lo hubieran podido tirar quizás los Harrier, pero bueno, la defensa aérea era cerrada. Ahora, yo no logro entender ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que estamos hablando de un hombre que estuvo allí, que destaca la importancia de la participación de donde él estuvo, pero que gracias a que ellos tenían que informar permanentemente al continente. Y si el continente no estaba, ¿qué hacían? No, aparte de otra cosa, el capitán bien lo dijo, en un momento fueron atacados ellos por la onda que ellos emitían, fueron detectados por los radares y fueron atacados ellos. Pero vamos al caso del continente. Los jueces dicen que no tuvieron una acción bélica de combate, pero ellos eran blancos porque al destruir la fuerza enemiga, las comunicaciones, ya partís un 50% que el tema del conflicto que no se va a poder seguir desarrollando porque no hay comunicaciones entre el continente y las islas. ¿Qué hubiera pasado si de parte de Chile nos hubieran atacado justamente las unidades que tenía la compañía Electrón 602 haciendo los intercambios de comunicaciones y la intercepción de los enemigos? Ellos estaban expuestos, que no fueron atacados fue una casualidad, pero sí fueron atacados en Puerto Argentino. Es decir, la acción de combate siempre existió. Y
la alta gama que tenían los equipos de inteligencia, SIGIN. SIGIN es un sistema de inteligencia que se usa actualmente también eh, con aquellos aviones, que por eso digo que el espacio aéreo del TOA se extendió a la Patagonia, porque si no los Canberra, esos pintados con escudo chileno, que eran ingleses, piloteados por ingleses, y que estaban equipados con la última tecnología en inteligencia, y no entraron al espacio aéreo de la Patagonia, pero el único avión que entró al espacio aéreo fue atacado en la Van Santa Cruz. Bueno, por dar un ejemplo, ellos bordeando la cordillera podían dar gran cantidad de información por la alta calidad de los equipos que tenían. Equipos que luego se los cedieron a los chilenos. Acá no podemos tampoco como siempre decimos, enfrascar todo en el hecho de que esto fue la República de Malvinas contra Inglaterra. Acá fue una unificación de todos, y otra cosa, toda la doctrina de electrónica, que acá la tengo, toda la doctrina de electrónica, y que habla de la 602 y de todo esto, era la doctrina basada en la vigente en el año 82. Acá se llegó a usar equipo. Nosotros llegamos a usar equipo, porque yo estaba en la parte también de comunicaciones en el GADA. Usábamos los viejos, como habrá visto en la Segunda Guerra Mundial, la mochila con el cable y el teléfono con la perilla giratoria, que todavía estaban en uso. Pero ¿qué tenían? Que si eran, por ser viejos, y si el cable estaba bien y todo andaba bien, las comunicaciones andaban espectaculares. Sí, sí. Algunos equipos entraron después con las radios nuevas, esa con la antena que se doblaba, que la batería era un socotroco grande que duraba 10 horas o 5 horas, no me acuerdo, había que estar, bueno, que mejoraron la calidad, sí, pero todo tiene que ver con todo. Y acá es donde estamos enmarcando el hecho de que estuvimos en una guerra. Y acá no porque uno, como puso don Pedro Miranda, ¿quién es más veterano? Acá todos cumplieron un rol de combate, cada rol de combate se especificó de acuerdo a los comandos bajaron líneas a las brigadas mecanizadas, donde se hizo la distribución, despliegue, redespliegue, a que a cada uno le tocaba hacer lo que se le ordenaba. En guerra, bajo la doctrina de las bases legales con las que se manejaron las Fuerzas Armadas en 1982. Y no hay otra que hablar. Por eso siempre digo yo que la condición de veteranía de guerra no se puede hacer después de la guerra. Porque acá lo que se hizo después de la guerra fue un bastardeo de generar leyes para ir acomodando a ciertos personajes y a cierta gente para lograr que quienes cumplimos del lado del continente nuestras funciones de guerra quedemos excluidos, porque según ellos no estábamos en el teatro de operaciones, cosa que luego, ahora, hoy, 2015, 503 decreto presidencial, quedó todo a la luz y quedó todo refrendado. Entonces, yo calculo que la justicia, y a través de, bueno, pero también tienen que reaccionar los afectados. A ver, a mí me sale para atrás y yo hago una denuncia en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, en el caso de Noguera, y yo hubiera ido a exponer una denuncia al Consejo de la Magistratura diciendo, no era infantería de ejército, yo estaba al mando de equipos electrónicos que emitían una radiación tan importante que era un blanco muy fácil de Inglaterra haber tenido más misiles de los que le suministró Estados Unidos. Y tanto en Malvinas como en el continente hubieran sido atacados igual. Hubo planificaciones de ataque a la zona de despliegue continental del TOA. Pero bueno, esto es lo bueno de este programa, Daniel.
esto lo podemos explicar. Quizá hoy un poquito, digamos, sintético, pero en esto podemos profundizar, porque acá está la documentación que habla de la electrónica. La electrónica, las comunicaciones, la radarización, como dice en uno de los documentos, la radarización del TOA y habla de la zona de despliegue continental. Esto es como decir, defendamos los 649 héroes y al teniente primero Abraham, pero al que estuvo en continente no le corresponde la condición de veterano, como dijo la payasa esta en el Congreso de la Nación. Es escupir y que le caiga la cara. Bueno, No, aparte eso es lo que acá logramos. hay que destacar todos los roles, es decir, el de ustedes cubriendo la cordillera por un posible ataque británico, chileno. Eso no, esos fueron los regimientos de infantería mecanizados 35, 24. En el caso nuestro tuvimos el Avance Santa Cruz. Más allá de que sea litoral marítimo, como acá siempre digo, yo defiendo, o yo por lo menos trato de involucrar por la documentación, encuadrar en la veteranía de guerra a todos, de Puerto Belgrano hacia el sur, porque él dijo, las comunicaciones las teníamos que derivar a Puerto Belgrano. Ah, ¿por qué? Ahora la Armada tiene gente reconocida en Puerto Belgrano, en Almirante Sar, en Espora. Y esas van, bueno, ni hablemos lo de Seiza, pero lo reiteramos siempre, ¿por qué? Porque esa gente está reconocida. La explicación que deberían dar en el Ministerio de Defensa es por qué esa gente está reconocida por el Estado y el soldado de ejército, que además apoyó a los que ahora también son un poco Rambo, ¿no? Diciendo, bueno, como dijo Barrio Nuevo y esto, que ¿para qué vamos a hablar? Ejército, como dijo Crepo, era y en el sur, los infantes de Marina, la base de resguardo defensivo ante cualquier ataque, sea de Chile o de Inglaterra, estábamos los de ejército y los de infantería marina protegiendo a los de la Fuerza Aérea, porque ellos no llegaron a 2000 y no cubrían las 7 bases, porque la séptima base es la de Puerto Deseado, que tenía aeronaves de ala rotatoria, es decir, helicópteros, que además fue a parar sobre ahí donde fue guiado para venir al garete, y ningún destructor, ni ninguna corbeta, ni ningún nada, simplemente el Cabo San Antonio y la Prefectura Naval hicieron que ese buque, detectado desde Río Grande, que venía al garete por lo que estábamos hablando, por la calidad de haber podido interceptar la comunicación o el punto de referencia del buque, lo pudieron trasladar a Puerto, como es deseado. Así que, por eso acá, lo bueno que tenemos es que sabemos que estamos diciendo muchas verdades que están doliendo mucho, son un verdadero dedo de King Kong en donde vos ya te imaginás, y a pesar de todo eso, yo hasta ahora no sé si a vos te han tirado la posibilidad de hacer un debate acá, un debate concreto, alguno de estos Super Rambo. Y aquel que habló en aquella oportunidad del portaaviones 25 de mayo, no sé si te acordás que vos lo entrevistaste, yo en ese momento, sinceramente, no tenía mucha... ¿Sabe qué pasa? Que ellos pueden empezar a decir, vos los podés dejar hablar, y cuando vos empezás a exponer los documentos, es lo más probable que hagan como hizo Jay Hoffer en su momento cuando lo entrevistaron, o hagan otros que dicen, no, bueno, no me falta el respeto porque usted me tapa un pipa y te cortan. ¿Entendés? Porque no se aguantan el chicotazo de cuando vos le estás tirando la verdad documentada. Así que por eso estoy contento de estar en un programa en el cual podemos entrevistar gente como este hombre hoy, que explicó lo que tenía que explicar, que no se metió en el puterío, por eso respeté y seguí con lo mío, y muy distinto a mucho de lo que quizás escuchamos cuando empiezan a hablar, y que ahora se basan en lo único que les queda, que es agredir, herir,
a los familiares, faltarle el respeto también, a los familiares de todos aquellos caídos en la zona de despliegue continental. Cuando Barrio Nuevo dice son 55 los caídos de la Fuerza Aérea y un total de 632 o más, ahora, cuando vos decís ese número, vos estás dejando afuera a su Bizarreta porque era de la aviación naval y al capitán Balco porque era de la Fuerza Aérea Sur, que cayeron en la zona de despliegue continental. Dejo la pregunta abierta para quien quiera. Y lo que quieran debatir, a partir de hoy no hay ningún problema. Que quieran debatir sobre el portaaviones, los buques, sobre lo que quieran debatir, acá vamos a debatir. Para eso estamos documentados. Y al que le guste bien, y el que no, que escuche otro programa. Enrique, nuestro programa está siendo escuchado en muchos lugares, inclusive me ha llegado información que personal de la Armada ha escuchado nuestros programas y de ahí viene lo que te voy a comentar ahora. La vez pasada tuvimos una interferencia en nuestra transmisión y después en nuestras comunicaciones y no pudimos ingresar fácilmente. Eh, Después de haber terminado la grabación, me comuniqué con la profesora de Historia Militar, Rosa Montesino, en el cual Sí, estábamos tocando el tema de la Armada y justamente nos interrumpieron la comunicación. Es decir, hay gente que les está molestando que nosotros digamos la verdad y que tiremos la verdadera forma de decir las cosas que si un jefe de la Armada está involucrado en la mafia que abarca el tema Malvinas y le molesta, lo lamento. Y a los servicios de inteligencia, que también nos están siguiendo, también les digo que nosotros tenemos mucha experiencia en el tema y estamos preparados también para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, ya sea a la parte militar o política. No les tenemos miedo. Ya estamos acostumbrados y hemos pasado muchas cosas en estos 43 años. Y para darte una información, ayer me llega un mensaje del capitán Giusti que presentó una nota a la Secretaría sí, General Naval, al almirante, sí. del cual fue rechazada. Y la vamos a tener en los próximos días, la copia del rechazo de que no fue recibida. Hoy, justamente, el capitán Giusti, o en estos días, está viendo a Buenos Aires para hacer la entrega personalmente, a ver si se la Sí, rechazan. Quiere decir sí, que sí, la porque era Armada, con aviso de retorno. sí, fue así. Por eso me lo va a enviar y nosotros lo vamos a mostrar a través de este programa. Eh, Bueno, a todos los cagones, estos cagones que hacen estas boludeces, a todos estos que seguramente no creo que tampoco hayan estado durante el conflicto, porque no creo que harían estas boludeces, y si estuvieron, bueno, a todos ustedes, cagones, preséntense acá en el programa, debatamos y demuestren hasta dónde les llegan los huevos para demostrar lo que ustedes demuestran u ocultan, como en el caso de Georgia, como en el caso de querer justificar la participación de la Fuerza de Tarea 79, que no hicieron un sorete, que los únicos que tuvieron afectado a verdaderas acciones fue el crucero Belgrano y la corbeta Guerrico, y estoy hablando de las unidades de guerra naval de superficie, tengan los huevos de presentarse a debatir, en vez de andar haciendo boludeces e interferencia, porque esto fue desclasificado y es público. Y nadie puede privar a nadie en un proceso democrático de que se digan y se emitan y se impriman los documentos que están sacando a la luz una verdad a la cual ustedes estuvieron muy cómodos cuando podían pegar y chicotear y repugnantear. Hoy no lo pueden hacer. Así que no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Qué quieren? ¿Seguir interfiriendo, haciendo boludeces? En vez de hacer eso, vengan y den la cara. Vengan y den la cara, a ver hasta dónde le dan los huevos para refutar cuál fue la verdadera actuación de la flota, que a lo que yo siempre apunto. La verdadera actuación, acciones de guerra,
de la flota de mar, del portaaviones, de las corbetas, de las 2 corbetas A-69, porque la Guerrico participa en Grytviken, de los destructores de clase norte en todo, el Buchar, Piedrabuena, con el Pi, el Aracegui, qué sé yo. ¿Cuál fue la verdadera actuación de la Hércules y la Santísima Trinidad después que el portaaviones se va a puerto? Bueno, ¿por qué no vienen a dar las explicaciones? Porque la verdad tapa la mentira y porque eso hace que ustedes no tengan los huevos bien puestos para venir a debatir al programa, porque aparte este es un programa que, como decís vos, se ve en todos lados, no les gusta que le vean la cara, pero sí operan como los monjes negros. Por eso yo digo, señores, ustedes que quieren defender de la Armada lo indefendible, les cabe el famoso refrán, los cagones no hacen historia. Yo quiero despedirme de este programa diciéndole que no nos van a intimidar con ningún tipo de acción, ni de la parte militar ni de la parte política. Nosotros vamos a seguir haciendo el programa y nos atenemos a las consecuencias que nos tengamos que tener porque decimos la verdad. Y está todo documentado. Nosotros no decimos una cosa por otra. Y quiero agradecer a la gente de Chile, de España, de Uruguay, de Argentina, en todas las provincias que nos siguen, nos escuchan y que se están enterando a través de nosotros las diferentes verdades que se han ocultado y que se siguen ocultando y que se quieren seguir ocultando y amedrentando con bajezas como hacer interrupciones de nuestro programa. No sé, ahora lo único que faltaría que nos lleguen amenazas, que tampoco estoy muy preocupado, te aclaro, porque gente como yo y como vos somos personas combatientes, así que los estaremos esperando cuando sea la oportunidad. Y así llegamos, con tus últimas palabras, Enrique, al final del programa. No, que gracias a Dios podemos hacer este programa, que hubieran privado que la documentación se desclasificara, ya que eran tan sobabolas del gobierno que desclasificó todo, pero ahora está todo desclasificado. Hagan lo que quieran. Primero me voy a dirigir, si es que dan la cara y tienen huevo, a Comodoro Pi, los voy a hacer mierda en Comodoro Pi. Y después, si la cosa pasa por otro lado, y bueno, tomaremos los recaudos necesarios. ¿Por qué? Porque acá nadie tiene 3 huevos ni es marciano. Lo único que contamos acá es la verdad histórica, documentada, que se hizo público y punto. Pero que acá vamos a seguir hablando de lo que está documentado, porque si no sería una falta de respeto al pueblo y a los camaradas que estuvieron en el continente, que hoy hay muchos que ni siquiera saben que son o que están encuadrados como veteranos de guerra. ¿Por qué? Por la ley vigente en el año 82, que es lo que hay que tener siempre presente y con lo que hay que trabajar y que debe ser a las 3 Fuerzas Armadas de que se hayan sacado a la luz todas las bases legales en las cuales queda refrendado de dónde se agarraban las Fuerzas Armadas, como yo siempre dije, de esa doctrina de Onganía, donde hay mucho de la década de la época del gobierno de él también y de la década del 60, toda esa doctrina militar de guerra fue aplicada en el 78 con el tema Chile y fue aplicada también en el 82 en forma totalmente igual. Entonces, somos todos veteranos de guerra por esas leyes. Lo que hicieron después fue lo que ahora les empieza a molestar haciendo estas boludeces. Nos quisieron cagar, pero se desclasificó todo. Nos mandaron a juicio. Vamos a juicio. No tengo ningún problema que diga sentencia judicial. ¿Por qué yo no fui con un abogado a pedir el carnet de estacionamiento? ¿Qué vamos a decir la verdad? Es un coso honorífico, hasta ahí muy lindo, está todo bárbaro. Yo siempre dije que voy a reclamar todo. Ahora, Sanel acá en tu programa dijo, no, tienen que hacer un oficio judicial, porque no, yo fui y lo pedí como corresponde, por motus propio, y puse las condiciones. Y dije que como veterano de guerra yo no tengo por qué ir a un juzgado a pedir nada. Bueno, ahí me llegó, yo te lo mandé para que lo veas. Así que acá, la sentencia judicial para el Ministerio de Defensa, para todos los ministerios de defensa, y hablo de todos los ministerios por la ocupación de los distintos ministros que hubo, con las sentencias judiciales
a todos los que representaban en ese momento la línea política que estaba. Bueno, sí, hay casos en los que se pierde, pero también hay que ir contra los jueces, porque si los jueces, como ya explicamos, van a sacar deducciones propias sobre la base de la documentación, como está estipulado en los distintos argumentos legales judiciales, un juez tiene que pagar por la cagada que se manda. Porque si tiene un documento que es secreto de Estado y que fue desclasificado, tiene la obligación de leerlo. No es solo que lo puede o lo quiere leer, no, tiene la obligación de leerlo. Y si ese documento está diciendo que la persona participó, tiene que tomar la decisión de lo que dicen los documentos, no de la interpretación propia, porque él no es quien para interpretar nada, porque él está para cumplir con las bases legales como las del 82 y con los documentos que se desclasificaron. Entonces, si los muchachos cuando les pasa algo agachan la cabeza y se van con la cola entre las patas, no, hay que ir al Consejo de la Magistratura, denunciarlo y pedir que por cosa juzgada írrita se reabra el expediente para que se vean si las pruebas que se presentaron eran secretos de Estado, eran pruebas desclasificadas por el decreto 503 y que se reabra la causa judicial y que ese juez sea castigado con lo que le corresponda. No hay que dormirse, no hay que quedarse, hay que pelearla. Así tengamos 70 años, hay que pelearla. ¿Saben por qué? Porque esto no es solo la plata. Este es el derecho humano más grande que puede tener un ciudadano argentino de haber sido parte de la historia nacional defendiendo a la patria desde el lugar que le correspondió. Y que ningún pelotudo quiera venir verbalmente, teóricamente, o como hablando al pedo de decir quién es, quién no es, por qué o no. Acá está todo documentado y lo desclasificaron y lo hicieron público. Entonces, señores, hay que pelearla y hacer las cosas bien cuando se presentan la parte de apertura de prueba. Hasta aquí llegamos con la información de la Hora de la Verdad 1982. Será hasta nuestro próximo programa, donde nos volvamos a encontrar con invitados o con el veterano de guerra Enrique Mangol, con más documentación desclasificada y enfrentando a todos los que tengamos que enfrentar. Gracias, hasta nuestro nuevo encuentro y como siempre me despido con mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Hasta nuestra nueva emisión. Gracias. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos. Dios y la Virgen cobijaron aquellos pilotos con valor que atacaron con destreza al invasor, y algunos jamás regresaron.